Se ha recibido un proyecto iniciado en moción de, de varios diputados para sustituir penas pecuniarias por trabajos en beneficio de la comunidad por infracción a las normas sanitarias dictadas con ocasión de la pandemia. Otro proyecto que establece derecho a la atención de salud especializada a personas con hipoacusia. Otro proyecto que declara el 26 de junio de cada año como Día de la Concientización sobre la Esclerosis Múltiple. Un oficio del Ministerio de Salud mediante el cual responde a uno de esta comisión e informa sobre la posibilidad de incluir los permisos para realizar las prácticas profesionales en el ámbito de la salud a quienes han cursado sus estudios en programas de medicina, tanto tradicional como complementaria. Un oficio del Ministro de Salud mediante el cual responde a uno de la comisión e informa sobre la cantidad de recursos que han sido transferidos a los servicios de salud y a la atención primaria para la realización de búsqueda activa y trazabilidad en los contagios por COVID. Otro oficio que también responde a uno de la comisión del Ministerio de Salud e informa sobre la posibilidad de aumentar las instancias de diálogo con las sociedades científicas que hayan manifestado interés en plantear sus visiones para el manejo de la pandemia. Oficios de redes asistenciales, de trabajo y previsión social en relación al cumplimiento de la ley de presupuesto. Hay un trabajo realizado por la Oficina de Informaciones, por la plataforma del Congreso Virtual, que nos mandan los resultados acerca de una consulta publicada sobre un proyecto de ley que modifica el decreto con fuerza de ley 725 en relación a la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID. Una invitación del Sindicato Nacional de Trabajadores Independientes de la Salud Pública del MinSal con el patrocinio de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile y Cultura a participar en la actividad de homenaje a Roberto Parra a propósito del centenario de su nacimiento. Una comunicación de un particular que vive en Suiza, mediante el cual informa la publicación en su libro sobre democratizar la democracia en Chile, el método suizo. Remite el enlace para compartir el texto Libertad y Prosperidad, la receta mágica en forma gratuita. Eso es todo. Gracias, Ana María. ¿Sobre la cuenta? ¿Sobre la cuenta? ¿No? ¿Puntos varios? ¿Puntos varios, colegas? ¿No? Bien. Entonces... sí, ahí está Sergio Gaona. Disculpa, Sergio. Diputado Gaona. No, lo que sucede es que no tenía prendido el audio, por eso... presidente, no sé si me pueden enviar copia del oficio, carta enviado, o si no está todavía enviado, cuando lo envíen, respecto de la información que solicitamos, los temas presupuestarios de los hospitales de La Serena, Coquimbo e Illapel. No sé si el oficio se habrá mandado ya, y si no, cuando lo envíen, si me envíen copia del oficio enviado, por favor. Sí, no hay problema. No hay problema, se lo va a mandar ahí la secretaria cuando esté listo. Ya, muchas gracias. Sí, yo en un punto varios colegas, en particular sobre el proceso y el calendario de vacunación. Es innegable el avance en los promedios, pero también me parece que hay que aceptar de que se está generando cierta sensación de ansiedad en la población, que tiene que al final administrar en participar el personal de la APS. Y esto porque no hay un calendario que se pueda ir comunicando de manera adecuada con los municipios. Tanto en reuniones que tuve con funcionarios de la APS de La Pintana, de Ñuñoa, hace poquito ahora de Linares, por supuesto de las comunas de mi distrito, lo que les pasa a todos es que se enteran la noche anterior a las 8 de la noche cuántas vacunas van a tener al día siguiente. En general esas vacunas no alcanzan, o muchas veces no coinciden con la cantidad de personas que hay, sobre todo cuando es vacuna Pfizer, que ya se ha generado como un cierto mito de que es una mejor vacuna que las otras, entonces va mucha gente. Cuando las vacunas no alcanzan, vuelven el día siguiente, no alcanzan el tercero, y después ya sale del calendario y le dice a los funcionarios de salud: oye, pero si ustedes no me pusieron la vacuna y yo vine el día que me tocaba. Nadie puede pedir lo imposible. El gobierno está haciendo un esfuerzo para tener la mayor cantidad de vacunas, pero hay un espacio de coordinación que realmente no está ocurriendo. Y las reuniones que ha sostenido el ministro de Salud o sus representantes
con los alcaldes y alcaldesas, básicamente es una información unilateral donde no hay espacio de coordinación. Entonces, yo quisiera que oficiáramos al ministro de Salud para que se redoblen los esfuerzos para mejorar la coordinación, de modo de que los alcaldes y las alcaldesas puedan tener la mejor información posible, de modo de no generar mayor ansiedad dentro de la población, porque al final, como les digo, esto lo que ha generado es un aumento bien importante de focos de agresión de pacientes, de usuarios, que al final se descargan con quien tienen al frente, que son los trabajadores de la salud. Y eso se resolvería con mejor información, que hasta el momento creo que no ha sido la óptima y donde creo que el gobierno podría hacer un esfuerzo adicional. Así que, si les parece, tomar ese acuerdo. Presidente, sobre el punto. Sí, sobre el punto. Diputado José Miguel y luego Juan Luis Castro. Disculpe, estaba primero mi tocayo, señor presidente. Entonces, Yo veo acá la pantalla. Don Gracias. Juan Luis y don José Miguel. Gracias, estimado colega presidente. Sí, justamente a propósito de lo que dice usted, presidente, yo tengo dos observaciones que por lo menos me aparecieron desde el primer minuto cuando salió la información. Una es por qué no entró Pfizer en las alternativas de vacunación cruzada como refuerzo de dosis. ¿Es falta de stock, que es lo que uno presume, o hay un problema diferenciado que habría que precisar cuál es? Porque la gente entiende que AstraZeneca tiene una dificultad con mujeres menores de 55. Es cierto, esto es una vacuna para mayores de 55, pero hay un ruido ahí que existe y por lo tanto, como en todos los países, y esto se sabe, Pfizer ha sido una alternativa, creo que esto se va a tener que ir abriendo y debiera consultarse. Yo le agregaría al oficio que usted está planteando, porque aquí y no me quedo en dos, pueden ser varias otras alternativas las que pudieran ser de vacunación cruzada que empieza ya mañana. La segunda observación es que en rigor el calendario establece que la segunda dosis debe haber sido puesta antes del 14 de marzo para tener derecho un adulto mayor a entrar en este primer calendario, digámoslo así. Yo no sé, ustedes la habrán consultado, pero a mí hay gente que me pregunta y me dice, oiga, yo tengo 60 años, ¿cómo entro o no entro? No entran porque si nos remontamos a la fecha, a marzo, recién la gente que tenía de 65 para arriba ha recibido en promedio la segunda dosis antes del 14 de marzo, que es el requisito que pide el cronograma. Entonces, aquí apunto con esto, aquí yo pediría en el oficio, presidente, que se precise también este punto, porque no vaya a pasar que llegue una cantidad de adultos mayores, las fechas que están previstas, que están publicadas para esta y la próxima semana, que lleguen a los vacunatorios, muestren su carnet de vacunación y aparezcan, como me ha tocado ver a muchos, con fechas posteriores al 14 de marzo como segunda dosis Sinovac, y no van a tener derecho en esta pasada. Entonces, me parece a mí que este es un punto que tiene que ser meridianamente aclarado. Yo no digo que los metan a todos ahora, pero que la información sea nítida y explícita a la gente, sobre todo a adultos mayores que están a la expectativa de cuándo les toca y van a cumplir y van a ir. Y como hay un calendario que pone rangos de edad con fechas para la próxima semana, yo temo que haya confusión en la práctica, en los vacunatorios, de que llegue más gente de la que le corresponde por este dato de una fecha taxativa que es 14 de marzo como última dosis, donde muchos están por sobre esa fecha. Eso me gustaría que se incorporara en su oficio, presidente, de manera clara. Gracias, colega. Le doy la palabra a don José Miguel Castro. Gracias, señor presidente. Valoro las palabras suyas con respecto a que efectivamente se está haciendo un esfuerzo sobrehumano en términos de la vacunación. Dos cosas. La primera, como lo dice el diputado Juan Luis Castro, claro, puede ser una falta de stock, pero también puede ser un exceso de stock también si pensamos en AstraZeneca y en ese sentido somos un país privilegiado, uno se pone a pensar en que tenemos posibilidad de vacuna. Entonces, a mí me gustaría agregar dentro de ese oficio cuáles son las medidas específicamente de comunicación que se han tomado, cuáles son los canales que se han tomado, más que pedirle que se haga mejor comunicación, también cuál es la comunicación, porque yo en lo personal, y quiero contarle mi vivencia, yo
en dos oportunidades, las últimas dos oportunidades que estaba con el ministro, en reunión con el ministro, justamente después de tener una reunión con alcalde. Entonces, me gustaría que él pudiese informar cuáles son realmente las medidas que se tienen. Y con respecto al cronograma, quizá alguien, sería bueno, alguien que viniese a explicar específicamente cómo funciona el cronograma, cómo va a funcionar con las dosis que tenemos, con lo que ya existe, qué es lo que se espera hacia adelante, y de esa forma todos podemos entrar un poco más claro dentro de esta área chica que se llama tercera dosis o refuerzo. Gracias. Gracias, colega. Sí, yo sobre el oficio que quiero solicitar, me parece que el verbo es mejorar, porque ha sido evidente de distintas situaciones, por ejemplo, cuando, por eso no quiero ampliar el objeto del oficio, pero cuando el diputado Belolio llama a la gente a vacunarse para que llegue con sus dos dosis para el 18 de octubre, quienes pagan el pato son la APS, donde en distintos focos, en La Pintana, en Peñalolén, filas enormes, funcionarios agredidos porque no tenían suficientes dosis. Entonces, el llamado que yo quiero hacer es a mejorar la comunicación que se está teniendo con los alcaldes, porque la evaluación que tengo en conversación con varios de ellos es que hay una comunicación unilateral donde no hay espacio de anticipación en relación al flujo de las vacunas. No es que haya más, no es que se resuelvan todos los problemas, pero efectivamente que haya una comunicación más, más efectiva con los alcaldes en lo que se refiere al calendario de vacunación. Entonces, si en eso tenemos una diferencia, podemos votar el verbo de esa solicitud de oficio. También podemos en el mismo oficio solicitar ambas cosas, pero yo no quiero dejar de que ese oficio diga mejorar, porque esa es la percepción que tengo respecto a cómo se han hecho las cosas. Entonces, si me permite, presidente, o sea, en ningún caso es cambiar. En ningún caso es cambiarle el verbo, siempre queremos mejorar, si en eso estamos todos 100% de acuerdo, que siempre deben existir y hay espacio en general de mejora. Lo que yo digo es que además, aparte de pedir solamente que se mejore, también que se nos informe perfecto, cuáles son las cosas. Eso es todo. Perfecto. Disculpe si mal entendí su intervención. Entonces, lo aprobamos por este oficio con esos tres objetos. Bien, aprobado. Puntos varios, ¿hay algún otro varios? Diputado Compañero, o sea, Tino Torres. Luego la diputada Carol Cariola. sí, Muchas compañero. gracias. Sí, diputada Cariola, si quiere usted, yo no tengo ningún problema. No, por favor, por favor. Ah, ya, gracias. Presidente, no solo quería, son tres cosas. La primera es una solicitud que me ha hecho de audiencia, que ha hecho a la comisión, digamos, de audiencia, a nombre de Oncomamás. Oncomamás es una agrupación también de niños que padecen cáncer y que tienen algunas preocupaciones en torno a cómo habría salido el proyecto de ley de acompañamiento y querían compartir con nosotros su experiencia, a ver si se podía mejorar esto a través de los protocolos y las normas técnicas que van a estar asociadas a la ley que ya hemos aprobado. Y entonces están solicitando audiencia a través de Beatriz Troncoso. Yo tengo los antecedentes, se los puedo dejar también respecto a eso, pero sería bueno, ojalá que antes de que se realice la norma técnica podamos escuchar y transmitir al Ministerio de Salud su preocupación. ¿Acordado, colegas? Bien. Acordado. El segundo, una petición aquí con autorización del diputado Castro, si lo tiene bien, porque me contactó gente de la FENAT Nacional del Hospital de Rancagua, ¿ya? Iván Pérez, también solicitando audiencia por una problemática del hospital y también situación de los trabajadores como persecución, malos tratos, falta de personal. Son los mismos que nos pidieron que oficiáramos al ministerio por problemas en los elementos de protección personal, que están, no sé si hemos tenido respuesta a eso, pero están pidiéndonos también una audiencia, si es que los podemos recibir. Bien, acordémoslo, vamos, ¿Ya? ¿les parece? Vamos a buscar espacio en próximos días. Ya. Y lo último es una carta de la Mesa Ciudadana por un nuevo hospital Carlos Van Buren. No la voy a leer porque es larga, digamos, pero... Eso nos llegó ayer. ¿Les llegó ya? Sí, Ah, pero perfecto. no dimos lectura. Si usted quiere darle lectura para hacer ¿Sí? algún énfasis, tómese el tiempo. Bueno, gracias, presidente. Mire, ellos nos plantean lo siguiente, nos saludan cordialmente, nos dirigimos ante ustedes para informarles que el día jueves 15 de julio se ha constituido en la Comuna de Valparaíso la Mesa Ciudadana por un nuevo hospital Carlos Van Buren. Esta orgánica social y comunitaria está integrada por dirigentes de la Unión Comunal de Consejos Locales de Salud, Consejos de Desarrollo, Comités de Vivienda, Centros Culturales y otras diversas organizaciones comunitarias que desarrollan su actividad en la Comuna de Valparaíso
y que preocupados por el notable abandono de nuestro hospital de la red de salud, buscamos producir una aceleración del actual estudio preinversional del hospital que atiende la macroregión quinta, cuarta y tercera, y que hoy se encuentra colapsado. Como es de conocimiento público, la ciudad de Valparaíso ha sido despojada en los últimos 34 años de 3 emblemáticos recintos hospitalarios, entre los cuales están el Hospital Deforme, que está y funciona en este mismo espacio donde está el Congreso hoy día, eso el año 87. Luego el Hospital Ferroviario del 2008 y el Almirante Neff u Hospital Naval en 1990. En reemplazo del Hospital Deforme está el actual Congreso Nacional, etcétera, etcétera. La ciudad de Valparaíso ostenta hoy en día varios títulos que la destacan por sobre otras del país. En efecto, nuestra ciudad es capital administrativa de la quinta región, capital legislativa, cultural y ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Sin embargo, a pesar de estos títulos, la ciudad cuenta con su principal centro asistencial, el Hospital Carlos Van Buren, abandonado a su suerte, sin ninguna inversión estructural desde hace más de 35 años. Solo el compromiso y solidaridad de sus funcionarios ha mantenido en pie el funcionamiento y atención que esta prestigiosa institución de salud pública presta a la comunidad de 3 regiones. Hoy la pandemia del SARS-CoV-2 ha dejado en evidencia la necesidad urgente de poder contar con un nuevo Hospital Van Buren, un establecimiento de salud digno para la ciudad de Valparaíso. En este contexto, los ciudadanos organizados y no organizados de la comuna, en conjunto con funcionarios, profesionales, técnicos y administrativos del hospital, hacemos un llamado a la autoridad local, regional y nacional a priorizar en el presupuesto de la Nación año 2021-2022 el financiamiento del proyecto preinversional y el de construcción de un nuevo hospital para Valparaíso. La necesidad urgente y es ahora. Aplazar la decisión es condenar a nuestra querida y hermosa ciudad al abandono total. Por tal motivo, la Mesa Ciudadana por un nuevo Hospital Van Buren viene respetuosamente ante usted a solicitar, tengan a bien, recibir en audiencia pública de la Comisión de Salud a un equipo de 3 personas, quienes expondrían la propuesta del proyecto Nuevo Hospital Carlos Van Buren, iniciativa desarrollada por los propios profesionales funcionarios del hospital y que cuenta con el total respaldo de nuestra comunidad organizada. Y se despide con varias firmas entonces la Mesa Ciudadana. En resumen, están pidiendo una audiencia para poder explicitar muy brevemente el Hospital Van Buren, el hospital Eduardo Pereira, y son 2 hospitales que funcionan complementariamente en Valparaíso, tienen estudios preinversionales y requieren mayor inversión para poder ponerlos al día, al igual que el macrocentro oncológico, que era parte del compromiso que había de poder avanzar en materia de la ley del cáncer y la política de cáncer ministerial. Los 3 tienen estudio preinversional y requieren fondos que son bastante bajos, digamos, para poder hacer esta complementación y pasar a la etapa siguiente de diseño. Bueno, hagamos esa audiencia de todas maneras previo a la discusión de la ley de presupuesto para poder generar ahí algunos compromisos con el gobierno. Muy bien. ¿Acordado? ¿Recibirlos? Muy bien, gracias. Diputada Cariola, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, yo quería tratar 2 temas en la cuenta de varios. El primero tiene que ver con que, bueno, todos los que estamos aquí presentes sabemos y conocemos a la Organización Nacional Guatita Delantal, que se trata básicamente de personas, hombres y mujeres, que son principalmente mujeres, que producto de situaciones de obesidad se ven enfrentadas a la necesidad de hacer operaciones bariátricas y posteriormente abdominoplastías a raíz de las consecuencias de la baja de peso. Bueno, eso es un tema que ha sido bastante complejo de tratar, porque cuando se planteó que esto no era solo por un tema estético, sino que era un tema sanitario, de salud mental y de otras características, incluso para la vida cotidiana de esas personas, logramos incorporar hace algunos años atrás con el diputado Juan Luis Castro y bueno, varios de los que están acá, que peleamos bastante para poder lograr una glosa que implementara por primera vez un programa nacional para este tipo de operaciones. Esto se empezó a implementar, se puso a disposición, de hecho, a partir de esa glosa que fue por iniciativa parlamentaria y que finalmente el gobierno la patrocinó, se logró empezar a generar un proceso de implementación de un programa que no ha funcionado tan bien porque ha tenido problemas en la distribución de las operaciones. De hecho, ha habido distintas situaciones en relación a eso, denuncias de las organizaciones de que hay servicios de salud que han tenido más cupos, otros menos cupos, que no hay un criterio territorial en la distribución de los cupos, etcétera. Bueno, todo eso ha sido planteado aquí en la Comisión de Salud, pero quiero decir que a propósito de la pandemia y de la ocupación de camas, sobre todo de la ocupación de camas críticas, el programa se suspendió.
y por lo tanto la ejecución presupuestaria ha sido mucho más baja de lo que realmente está disponible, que costó mucho que estuviera disponible. Entonces a mí me tiene bastante preocupada esta situación. Yo le pedí una reunión al ministro de Salud para tocar el tema hace algunos meses. El ministro concedió una reunión, de hecho, a propósito también de varias dificultades que habían con el programa, se comprometió a evaluar cada uno de los temas. Pero hasta ahora, a pesar de que ya hay una desocupación importante o mayor de camas críticas, no se han retomado las operaciones en los distintos servicios de salud, al menos desde la información que tengo. Entonces yo quisiera solicitar, Presidenta, a la Comisión que de manera conjunta, como Comisión de Salud, oficiemos al Ministerio de Salud para que nos entregue un informe completo del funcionamiento del programa Guatita Delantal, que nos haga llegar además información sobre qué se va a hacer con los recursos que no se utilizaron, porque hay una demanda concreta por parte de las organizaciones de que los recursos que no fueron utilizados puedan ser utilizados en el presupuesto del año siguiente. Es decir, no es que sobren, no es que sean recursos que no hayan personas disponibles para hacer las operaciones, sino que tienen que ser redestinados para que puedan aumentar el presupuesto para el próximo año y que con eso se permita dar cobertura a todas aquellas personas que quedaron pendientes, incluso algunas con exámenes listos para la operación y que no pudieron utilizarlo. Entonces quiero oficiar a eso y que obviamente se retome a la brevedad el programa para que quienes puedan, dentro del año, de lo que queda de este año, acceder a las operaciones que están pendientes. Eso como primer punto. No sé si le parece a la comisión, presidente. Gracias, colega. El diputado Félix quería intervenir sobre el punto, luego lo acordamos. Gracias. Absolutamente de acuerdo con lo que dice la diputada Cariola. Yo quisiera solicitar que allí el Ministerio hiciera dos cosas adicionales. Uno, que fijara un mecanismo. No está claro el mecanismo, entonces cada región procede de su modo y se produce un desorden enorme. No hay claridad sobre aquello, cómo procedimentalmente las personas deben acceder o cómo se van a priorizar. Creo que es súper importante lo que dice la diputada Cariola. Y la otra cosa es decir que FONASA está licitando ahora todo lo que es disminución de listas de espera en el sistema público o en la red, en la misma priorización que fijamos alguna vez en esta misma comisión. Yo creo que se pudieran incluir algunos casos de guatita adelantal que estimaran conveniente en lo que resta del año para finalmente poder dar satisfacción a muchas personas que han estado esperando por años esta cirugía. Es presidente. Bien, colegas, ¿les parece oficial el objetivo que señalaban los colegas? Diputado Castro. Sobre el punto, presidente. Diputado Castro y luego el diputado Rosa. Sí, sobre el punto, agregar que en el caso de la región de O'Higgins solo dio en su momento para 12 operaciones de abdominoplastía al año, porque ellos se hizo una prorrata en todas las regiones del país y efectivamente se ha interrumpido. Entonces, me parece que esto es súper delicado aclararlo ahora, antes que llegue la nueva ley de presupuesto, que no se convierta en una nueva batalla si no está resuelta la anterior. Y eso es lo que me parece lógico, lo que dice la diputada Cariola, Víctor Torres, en fin, y Ricardo Celi, que esto hay que acelerarlo y tener respuestas objetivas y rápidas, porque sigue siendo un tema extremadamente sensible. Gracias, presidente. Gracias, colega. Diputado Rosa. Sí, sobre el punto tocado por la diputada Cariola, es un tema que no se ha resuelto y que se necesita, por una parte, que esas cirugías necesitan cirugía con cama de UCI de salida, muchas de ellas, por lo tanto, este periodo es el único que van a tener muchos hospitales para realizarlo antes de la cuarta ola, y por otro lado, que se garantice que el presupuesto va a seguir con esa glosa el año que viene, porque sabemos que es muy probable que no se alcancen a cumplir las metas, pero no ha habido un compromiso del ministerio, toda vez que cuando un presupuesto no se gasta, se carga inmediatamente a pago de deuda en el año calendario, pero si hay un compromiso de que mantener la glosa, eso garantiza de que se mantengan los cupos para realizarlos cuando la cirugía electiva pueda realizarse con salida de UCI. Eso. Gracias. ¿Les parece entonces oficiar en el sentido de las intervenciones de los colegas? Bien, acordado. ¿Puntos varios? El segundo punto, presidente, yo había dicho 2 puntos. Sí. Disculpe, colega.
Gracias, presidente. Y el segundo, bueno, gracias a todos por haber hecho el oficio, me parece muy importante para las organizaciones. Y el segundo punto, presidente, tiene que ver también con algo que resolvimos en la ley de presupuesto hace algunos años, creo que fue el año pasado o antes pasado, no me acuerdo, que tiene que ver con una glosa en particular en función de la investigación de la fibromialgia. Uno de los problemas que tenemos de la enfermedad es que, y se ha tratado aquí en la comisión también, que no hay diagnóstico o que hay muchos médicos que no se atreven a hacer el diagnóstico porque en Chile hay muy poco espacio de investigación al respecto. De hecho, hay un proyecto de ley que está en esta comisión que tiene que ver con la declaración de interés nacional de la fibromialgia en función de poder destinar recursos públicos para la investigación, considerando que esto trae como consecuencia para cientos de personas, fundamentalmente mujeres nuevamente, que son a quienes se les ha diagnosticado esta enfermedad, porque no se les reconoce como una enfermedad invalidante, por ejemplo. Entonces se pierden sus licencias médicas, pierden sus trabajos, por lo tanto dejan de tener ingresos y tampoco pueden postular a la pensión de invalidez. Y eso trae como consecuencias, obviamente, problemas gravísimos para la vida de estas personas. Hay organizaciones con las que se han puesto en contacto conmigo, como Abracitos de Algodón, como Amigos y Amigas de la Fibromialgia, que son organizaciones nacionales con las cuales hemos venido trabajando y que trabajamos estas iniciativas, tanto el proyecto de ley que está en la comisión, que quizás pudiéramos verlo en fácil despacho, presidente, dentro de su planificación, y también está esta glosa que se hizo a través del presupuesto nacional, pero que sin embargo no ha tenido ningún tipo de acción por parte del Ministerio. También le hemos solicitado una audiencia al Ministro de Salud, hasta ahora no hemos recibido respuesta. Yo quisiera solicitar a la Comisión poder oficiar nuevamente para saber en qué se encuentra la implementación de esa glosa, qué medidas se han tomado respecto de la fibromialgia por parte del Ministerio de Salud, que además en algún momento asumió el compromiso públicamente en la tramitación de la ley de presupuesto de darle atención a este tema y solicitar que se responda a la solicitud de audiencia que hemos pedido con algunas de estas organizaciones para que el Ministerio de Salud pueda dar una respuesta en torno a cómo hacer un plan de trabajo, por lo menos. Porque hay una desazón tremenda, ya que en algún momento se consideró un buen avance el que se pudiera plantear esto dentro de la ley de presupuesto, que se presentara esta iniciativa de ley, pero sin embargo, hasta ahora, y además del compromiso del Ministerio de Salud, sin embargo, esto no se ha visto reflejado en cuestiones concretas. O sea, las personas que tienen fibromialgia siguen sin tener reconocimiento de invalidez, siguen sin poder hacer valer sus licencias médicas, y por otro lado, en tercer lugar, y más grave todavía, muchas se quedan sin sus espacios de trabajo, sin su puesto de trabajo o sin ingresos, porque sencillamente la enfermedad no la reconocen o no la diagnostican. Entonces, eso, presidente, quisiera plantear con respecto a la fibromialgia, y que también lo pudiéramos abordar como comisión en un oficio con todas estas características. Gracias, colega. Bueno, acordemos el oficio, me imagino que nadie va a estar en contra. Y también quisiera acordar, bueno, invitar a estas organizaciones, dado que son muchas y hemos acordado en distintas sesiones, hacer sesiones de audiencia que efectivamente, dado la contingencia, hemos estado más abocados a legislar que a recibir audiencia, pero vamos a coordinar con la Secretaría para que a lo menos esta y la próxima semana podamos sesionar los jueves y podamos recibir en audiencia a distintas organizaciones que están pendientes. ¿Ok? Gracias. Acordado. ¿En puntos varios? Diputado Celis. Presidente, en la ley de presupuesto incluimos una glosa, además de lo que tiene que ver con fibromialgia, como señalaba recién por su intermedio la diputada Carol Cariola, en relación a endometriosis. Y esta señalaba hacer un protocolo, o por lo menos una guía clínica en relación a aquello, y fijar centros o determinar centros de referencia nacionales. Quisiera que esta comisión pudiera oficiar para que, antes de que veamos la ley de presupuesto, el Ministerio nos señale en qué estado está lo que está aprobado en la ley de presupuesto para este año. Ok. ¿Les parece acordarlo? Bien. Acordado. ¿Puntos varios, colegas? ¿Habrá otro puntos varios? ¿No? Bien, entonces pasemos a la orden del día. Le pido a Ana María, por favor, si puede hacer pasar a los asesores del Ministerio. Bueno, le damos la bienvenida a los asesores del Ministerio, don Jaime, don Jorge, y también nos acompaña
una asesora, ¿no? María Paz Grandona. María Paz Grandona. Grandona. María Paz Grandona. Bien, bueno, como bien saben, hoy día teníamos por objeto seguir avanzando la discusión en particular del proyecto de ley de modificación al libro quinto del Código Sanitario. Los pongo en tanto en qué estamos. El día de ayer se comunicó conmigo el subsecretario de la SECPRES, don Máximo Páez, para informarme de que el día de hoy se iba a ingresar una indicación sustitutiva en relación a las modificaciones del proyecto de ley que estamos trabajando, que es lo que hemos pedido por tanto tiempo. Esa indicación, bueno, aquí la tenemos físicamente, no sé si ya está en el correo de los colegas que están telemáticamente. ¿La tienen? No sé si ¿le puedes mandar o a lo mejor ya se las mandaste? ¿no? Silvia, ¿le puedes mandar las indicaciones a los demás diputados o a lo mejor ya la mandaste? No sé. Pero si no, se las mandas ahora, por favor. Entonces, bueno, tenemos esta indicación que modifica el Código Sanitario para regular el ejercicio de distintas profesiones, que tiene el carácter de sustitutiva. En primer lugar, desde el punto de vista más formal, lo que hablaba antes de iniciar la sesión con Ana María, nuestra secretaria, es que ha habido harta discusión del comité respecto a las indicaciones sustitutivas y en qué momento se pueden ingresar, cómo se tramitan, y al acuerdo al que ha llegado el comité es que las indicaciones sustitutivas tienen que realizarse antes de ser votados en general los proyectos de ley, porque hay una fase donde ya se vota el espíritu de una ley, de algún modo. Entonces, lo que vamos a tener que trabajar con el Ejecutivo es que efectivamente esta indicación sustitutiva sea ingresada en modo de indicaciones secuenciales respecto al articulado que ya comenzamos a votar, y que nos pongamos de acuerdo, porque yo ya lo he estado revisando, creo que hay algunas modificaciones que efectivamente son bien formales, por ejemplo, de incorporar siempre la palabra "y del equipo de salud" en distintos articulados. Entonces creo que en eso podremos dar la unanimidad de la comisión para poder hacer las modificaciones a los artículos que ya votamos, porque los que ya votamos, ya los votamos. Entonces tenemos que hacer ciertas adecuaciones formales. Yo ahí les pido al Ejecutivo, después a la Secretaría, que podamos tener alguna reunión en donde veamos el detalle de cuál es el camino, porque yo no quiero entrampar como presidente por la vía formal la indicación. La hemos estado esperando, la queremos conocer y queremos tramitar el proyecto. Pero que eso lo veamos en otro momento. Y también lo que había acordado con el subsecretario Páez es que el día de hoy, entonces, podamos conocer de parte del Ejecutivo cuál es el contenido de esta indicación sustitutiva. Nosotros recién la estamos conociendo, por tanto probablemente no tengamos tanta visión para poder hacer las preguntas más complejas. Nos vamos a necesitar tiempo para revisarlo, pero entonces que el día de hoy la aboquemos a escuchar al Ejecutivo. Si hay algunas preguntas que los colegas quieran hacer, podemos darnos el espacio, pero que nos reservemos para una próxima sesión para estar ya en materia y poder también nosotros como diputados y diputadas hacer una lectura más acuciosa del texto que se nos acaba de entregar. Así que antes de pasarle la palabra al Ejecutivo, me acaba de pedir la palabra el diputado Celis, luego el diputado Castro, y Castro de nuevo me dicen que él levantó primero la mano porque están muy coordinados el día de hoy, pero por de pronto se lo doy al diputado Celis. Gracias, presidente. Presidente, bueno, qué bueno haber recibido finalmente la visión del Ministerio en relación al proyecto de modificación del libro quinto en términos de incorporación de algunos profesionales. Yo quisiera decir que ingresé sobre la marcha alguna indicación y quisiera ver, porque como después se va a modificar porque va a ser una indicación sobre una indicación, entonces para que eso no ocurra, como conversamos cuando incluimos los profesores de educación física, la comisión se planteó que se precisara qué profesor de educación física es. Yo indiqué que aquellos que trabajen en los sistemas de salud. Entonces yo quisiera que pudiéramos resolver eso antes de hoy día, para que quede en el comparado, porque si no nos vamos a complicar y no vamos a poder incorporar esas aclaraciones de esa naturaleza. Quiero que no vamos a tener tal problema porque el Ejecutivo no puede ingresar una indicación sustitutiva. Por tanto, lo que va a tener que hacer es ingresar muchas indicaciones a distintos artículos del comparado que actualmente tenemos, y nosotros, como miembros de la comisión, vamos a tener que votar la unanimidad si es que lo que se quiere es indicar alguna indicación que ya votamos. Entonces, en ese sentido, la indicación que usted acaba de ingresar, así como otras que los colegas quisieran ingresar en distintos momentos, lo pueden hacer. Entonces, no vamos a trabajar sobre la indicación del Ejecutivo, porque dado que ya comenzamos la votación en general y en particular,
lo que va a obligar es que el Ejecutivo haga unas indicaciones sucesivas al proyecto que ya estamos votando. Perfecto. Entonces, no va a haber Hay que resuelto, porque si no se iba a Sí. presentar un problema de indicación sobre indicación Sí. y no íbamos a poder votarlo ni corregirlo. Gracias, presidente. Entonces, sí. No, pero es que lo que le decía, colega, es que la indicación sustitutiva, la indicación sustitutiva tiene un tiempo para ser ingresada. Tiene que ser ingresada previo a la votación en general de un proyecto de ley. Entonces, dado que eso ya no ocurrió, para indicar este proyecto de ley, la única manera es que el gobierno lo haga por indicaciones, como se hace corrientemente, como indicaciones distintas, artículo por artículo. Pero déjenme dar las palabras que están pedidas. Si hay otras rutas que se quisieran sugerir, son todas bienvenidas y lo podemos evaluar. Entonces, los diputados Castros tienen la palabra, luego el diputado Gaona, luego la diputada Girardi. José Miguel, habla tú primero. Gracias, Juan Luis. Oiga, primero que todo, a mí me interesa podrán decirme lo que quieran, yo soy bien crítico de algunos ministerios, pero en general yo tiendo a defenderlo harto y yo a sacarme el sombrero frente a cosas buenas. Una de ellas fueron las vacunas. Yo creo que esto en términos legislativos realmente tiene un valor porque se cumplió, independiente que nosotros hayamos seguido tramitando, se cumplió cuando se dijo que se iba a traer y por lo demás es algo que, corríjanme si no, quizás no como proyecto, pero sí como interés de varios gremios. Esto tiene más de una década en términos de querer modificar el libro quinto, entonces poder traer esto el día de hoy, yo creo que independiente de cómo se tramite, es un articulado que debe haber dado trabajo y tiene la firma desde el presidente a todos los incumbentes para poder darle la espalda necesaria. Así que bien por haber cumplido. Gracias. Presidente. Adelante, ¿Escucha? Sí. Bueno, yo lo que quiero plantear es lo siguiente. Bueno, primero, mi colega Castro fue muy generoso con el gobierno, porque el gobierno se demoró 11 meses en traer esta indicación. Esto iba a ser para después del 18 de septiembre del año pasado. Ojo. Pero está bien, llegó. No se le quita el mérito porque llegó. Pero la pregunta mía es la siguiente. Yo tengo 2 enmiendas pendientes también, presidente, que se iban a ver supuestamente hoy día, sobre el caso de optómetra. No sé cómo lo vamos a hacer, si eso se ve en qué momento, hoy día o después, con la indicación del gobierno, para que usted nos indique, por favor, el procedimiento. Sí, ahí la misma respuesta que le daba a su colega Celis. Las indicaciones, nosotros lo que hicimos la semana pasada, colega, fue ser muy respetuoso de su solicitud, entonces no votamos sus indicaciones y tampoco votamos el articulado. Por tanto, esa votación está abierta. Y cuando armemos el nuevo comparado, su indicación va a estar ahí para poder ser votada. Diputado Gaona y luego Girardi, y luego le damos la palabra al Ejecutivo. Y luego el diputado. Presidente, yo creo que sin perjuicio de lo definido y determinado por los comités que evidentemente tenemos que seguir, yo trataría de revisar y analizar si esta indicación sustitutiva o indicación o proyecto, porque prácticamente es un proyecto de ley, lo miré muy a lo rápido, me pareció bastante completo, digamos. Sin perjuicio de que hay algunas cosas de las que nosotros hemos estado revisando que no están incluidas, pero me imagino que el Ejecutivo tendrá la disponibilidad para poder patrocinar todas aquellas cosas. Entonces, yo le pediría, presidente, que los equipos de nosotros, los parlamentarios, más los equipos del gobierno, puedan revisar la indicación esta que se plantea, hacer una comparación con lo que llevamos hasta ahora legislado y después finalmente trabajar sobre un texto independiente de si es el texto del Ejecutivo y le incorporamos las cosas que nosotros ya hemos estado viendo o al revés, pero que se haga ese análisis para que efectivamente quizás es mejor desde la perspectiva técnica legislativa y como está ordenada la indicación presentada por el Ejecutivo, a lo mejor nos parece que ese podría ser un texto base importante para desarrollar el proyecto, en el entendido de buscar cuál es la mejor fórmula de desarrollar el proyecto de ley, sin perjuicio de que sea indicación sustitutiva o no. Lo que quisiera pedirle es que se revisara bien, se conversara, en una vez llegamos a un acuerdo
de trabajar sobre uno de los textos, me parece que podría ser el del Ejecutivo, y sobre ese texto ir incorporando aquellas cosas que nosotros ya hemos estado mirando, pero seguir un poco la línea de ordenamiento que han dado el Ejecutivo con esta indicación en general, porque ya no se puede hablar de sustitutiva. Para que lo revise, presidente, porque en una vez a Muy lo bien, mejor nos conviene más eso, sin que tenga que ser una indicación sustitutiva, no sé, muy sino bien. más bien aprovechar el texto. A eso me refiero fundamentalmente, presidente. Muchas gracias. Diputada Girardi, al tiro le doy la palabra a don Jaime. Tenga un poquito de paciencia. Diputada Girardi. Sí, presidente. Bueno, saludar a la comisión, a todas las diputadas y diputados. Yo creo, presidente, que estaba viendo que nos quedan como 3 artículos más del proyecto que estábamos trabajando, que se ha avanzado bastante en las demás comisiones. Y yo creo que sería interesante terminar ese proceso y luego ver las indicaciones del Ejecutivo, ya que no es una indicación sustitutiva, ¿no? Yo creo que sería bueno sumar, o sea, terminar el proceso e ingresar cada indicación a los artículos que correspondan, porque como bien se dijo, ya como si no es si no es ante la votación en general, no puede el Ejecutivo ingresar una indicación sustitutiva, sino que tiene que hacer indicaciones artículo por artículo. Yo no sé si ese trabajo lo va a hacer el Ejecutivo, ¿ya? Si va a ingresar una indicación artículo por artículo, ¿ya? Vamos a tener que nosotros adaptar el texto a la indicación sustitutiva a indicaciones artículo por artículo. No sé cómo va a ser esa metodología, pero creo que sería importante terminar el proceso que venía haciendo la comisión, ¿ya? Y luego discutir eso, porque yo creo que ya en discutir eso nos vamos a demorar un súper buen tiempo. Diputado Torres. Sí, gracias, presidente. Mire, está bien que el Ejecutivo haya llegado después de todo el tiempo que pasó, digamos, con esta redacción. No voy a entrar en ese debate. El problema es otro, ¿ya? El problema es que una indicación de esta envergadura requiere ser debatida con los colegios profesionales y con los gremios, ¿ya? Entonces, nosotros estamos terminando ya de votar este proyecto. Mi sugerencia es que el Ejecutivo ingrese esta indicación sustitutiva o esta indicación como una indicación artículo por artículo en el Senado, de tal manera que puedan los gremios también expresarse respecto de esto, porque si no nosotros vamos a empezar a votar. A lo mejor el texto está bueno, ya no voy a hacer juicio de eso, pero lo empezamos a votar sin que los gremios siquiera y los colegios profesionales conozcan la indicación. Y eso me parece que sería bastante negativo. Entonces, nos da una oportunidad, al menos el segundo trámite, de que ahí se puedan escuchar ya a los gremios y puedan opinar, y bueno, volverá después a tercer trámite y lo podemos despachar si hay acuerdo en todo lo que se vote rápidamente. Pero ya que estamos despachando esto en segundo trámite reglamentario, no hay ninguna posibilidad de escuchar a los gremios, no creo que sea pertinente. Entonces hay un problema de desfase completo en el tiempo legislativo. Mi sugerencia, insisto, es que el Ejecutivo la pueda ingresar en el segundo trámite en el Senado. Bien, sin entrar en el contenido, le quiero dar la palabra a don Jaime González, ya todos pudieron participar, para ver el tema procedimental netamente antes de entrar al contenido de la enmienda. Así que después hacemos otra ronda de opiniones. Don Jaime González. Presidente, muchas gracias. Me voy a referir brevemente a 2 temas. El tema procedimental. La indicación ha sido formulada artículo por artículo. Es un texto de 21 planas y yo creo que cumple, porque no es una indicación sustitutiva, ya está formulada de esa manera artículo a artículo. Desde SECPRES se hizo ese trabajo y yo lo debo reconocer. En segundo lugar, presidente, y si usted lo tiene a bien en la sesión de hoy, nosotros estamos en condiciones de hacer una presentación de lo que significa la indicación, de referirnos al concepto de los equipos de salud, al control ético, a la responsabilidad, a la nueva prescripción, y sin duda que nosotros estamos llanos a incorporar a otros profesionales y otros oficios a la redacción del libro quinto, y en ese sentido existe la disposición y el ánimo de respetar todos los acuerdos, y en ese sentido señalar expresamente que hubo un acuerdo entre el ministro París y la diputada Cristina Girardi para incorporar, ¿no es cierto?, ciertas auxiliares a la redacción del libro quinto, y nosotros estamos dispuestos ya no a colaborar en ese sentido. Eso es, presidente. Muchas gracias. Gracias, don Jaime. No sé si don Sergio Gaona, el diputado Castro, levantaron la mano después de la ronda o las mantienen levantadas de antes. ¿Sí? ¿Diputado Gaona?
Sí, sí, presidente, por su intermedio, respecto al diputado, lo que señalaba el diputado Torres, me parece a mí que nosotros no debiéramos restarnos de discutir esto ampliamente, sin perjuicio de que los gremios pues, puedan participar en la discusión que se hace en el Senado, y que no tengo ninguna duda que se va a hacer así, pero restarnos nosotros ahora de discutir esta indicación, que probablemente sea un aporte muy importante al proyecto de ley que estamos llevando adelante, me parece que no es el camino adecuado. El camino adecuado es poder incorporar todas aquellas cosas que nos parezcan buenas y no dejarlas para que otra instancia legislativa las introduzca. Entonces, yo creo que no podemos restarnos ese debate sin perjuicio de que los gremios puedan o no participar. Sin perjuicio de ello, a los gremios se les puede escuchar igual en sesiones extraordinarias, me imagino yo, sin que tengamos que estar discutiendo con ellos artículo por artículo. Y podríamos escuchar la opinión de ellos, así como hemos escuchado la opinión de muchos gremios en las sesiones extraordinarias de la comisión que tenemos los días lunes. Por tanto, yo de verdad prefiero, si hay algo, si las indicaciones que está proponiendo el Ejecutivo son adecuadas, me parece mejor que las incorporemos nosotros y no que finalmente en el Senado nos cambien todo el texto, sino que de aquí ya salga algo más o menos armado para que la tramitación en el Senado sea más rápida, presidente. Gracias, colega. Diputado José Miguel Castro. No, no, no. ¿No? A ver, No. yo le... Ah, Me había quedado, levanta la mano. diputado Celis. Sí, presidente, en una lectura rápida aquí, me llama la atención porque se señala que aquí se va a respetar un poco lo que se había acordado acá en la comisión, pero hay varias profesiones o grupos que nosotros hemos incorporado, psicopedagogos, por ejemplo, acupunturistas, conversamos largamente, ¿cierto?, sobre contactólogos, podólogos, profesores de educación física que participan, etcétera. Nada de eso está contemplado. Y a mí me preocupa eso porque creo que la visión de esta comisión es distinta a la visión que tiene el Ejecutivo. Entonces, yo quisiera saber si el Ejecutivo se va a allanar a ampliar esto o finalmente cómo vamos a trabajar o si no, nosotros lo vamos a votar. Yo en esta ocasión voy a diferir del diputado Torres y creo que, dado que le ingresó el Ejecutivo, hay que hacerse cargo de esto, discutirlo, abrir un espacio acotado y llevar adelante la discusión. Bien, colega, les voy a proponer lo siguiente. A ver, primero, de forma... Presidente, deme un segundo. Las diferencias se resuelven con los votos y la indicación está formulada, efectivamente. Lo que pasa es que el enunciado dice formula indicaciones y el texto dice la siguiente indicación sustitutiva. Por eso que decía indicación sustitutiva, pero efectivamente, como dice don Jaime González, está redactado por modificaciones artículo por artículo, por lo tanto no habría problema en discutirla, salvo aquellos artículos que ya votamos, que necesitaríamos la unanimidad para abrir el debate de esa indicación. Entonces, si el Ejecutivo tiene disposición de seguir la tramitación acá, con este segundo informe, continuamos. Atendiendo, sí, el punto que hace el diputado Torres, y lo decía también el diputado Sangüesa, es que hay un punto en relación a las organizaciones que nos han contactado a todas y a todos. Y en eso lo que podríamos acordar es que permitiéramos tener al menos un par de sesiones donde podamos recibir a las organizaciones y que opinen sobre este texto. Porque nosotros, si no, de la mejor voluntad, vamos a terminar, creo que atornillando al revés, en el sentido en el que la ciudadanía nos demanda que hagamos las cosas, que es escuchando. Entonces, si tenemos un texto nuevo, es que podamos reabrir el debate, nos pongamos de acuerdo en invitar a algunas organizaciones, las más representativas, con todo el respeto de todas las organizaciones con las que nos hemos juntado, que busquemos, ojalá, un grupo que nos permita en 2 sesiones tener una mirada general desde el punto de vista de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Y eso nos llevará más o menos tiempo, pero nosotros como comisión hemos demandado una indicación sustitutiva o una indicación del gobierno. La indicación llegó a tiempo, en el tiempo al menos que nosotros estábamos tramitando el proyecto de ley, y ahora, enhorabuena, creo que nosotros como comisión tenemos la oportunidad de resolver, y con una mayoría que en este caso no es de oposición oficialismo, la mayoría aquí ha sido de 13-0. Todas las votaciones que tuvimos respecto a este proyecto de ley ha habido total unidad de objetivos en esta comisión. Entonces, creo que esto nos favorece la tramitación de un proyecto de ley que va en beneficio de los profesionales de la salud. Entonces, habiendo dicho eso, un par de palabras más y luego le damos la palabra a don Jaime para ir al fondo del asunto. Diputado Torres. Gracias, perdón, diputado. Sí. Perdón, diputado.
Estaba Castro. Ok, ok. Estaba don José Miguel Castro. Gracias, presidente. Yo creo que efectivamente hay que saber escuchar, hay que saber dialogar. No es que, o sea, es una ley, es un trabajo de 12 años, tengo entendido. O sea, 12 años ahora que están siendo también, como usted bien dice, demandados por la ciudadanía y por muchos grupos de interés, por muchos grupos, el venir y expresarse. O sea, yo no me quiero restar simplemente por sacarlo luego la posibilidad de intervenir en el texto que acaba de ser incluido. La verdad es que no me parece. Recordemos hace muy poco lo que nos pasó por hacerlo rápido y querer sacar adelante un proyecto con la ley Dominga, que al final nos vamos a mixta por culpa de simplemente querer sacarlo rápido y aceptar una indicación y sacarlo. Yo sé que usted tenía el mejor interés para poder discutirlo en una sesión, usted dijo que quería discutirlo, pero fuimos y lo que hicimos fue aprobarlo inmediatamente. Y hoy día estamos pagando las consecuencias, creo yo, y la está pagando la gente que nos sigue. Por lo tanto, yo creo que es un momento justamente en la misma línea del diputado Celi, de escuchar a aquellos grupos, en la línea que dice usted, de forma acotada, pero escucharlo y darle el trabajo que se merece este texto que fue incorporado. Gracias. Diputado Torres. Sí, gracias, presidente. A ver, yo quiero clarificar una cosa. En ningún caso he dicho que no quiero hacerme cargo, en ningún caso he dicho que quiero acelerar el proceso solo por acelerarlo. Lo que yo planteé fue bien claro y que tiene que ver con que no estoy disponible al menos a que esta legislación avance sin escuchar a los incumbentes, ¿ya? Y ahí me parece relevante lo que ha planteado tanto el presidente como el diputado Celi y el diputado Sangüesa, de que podamos darnos una alternativa, y yo a eso sí estoy dispuesto, digamos, a que podamos, si reglamentariamente no puede ser una sesión formal, bueno, será un seminario, una reunión de comité, pero que escuchemos a los incumbentes. Es todo lo que yo estaba planteando. Como reglamentariamente no se podía, planteé lo del Senado, pero no como una forma de deshacernos de este proyecto, sino de que se cumpla lo mínimo que debe requerir una ley de esta envergadura, que es escuchar a los gremios, que los gremios conozcan esta indicación porque no la conocen. Gracias, presidente. Bien, mira, si les parece, tomemos el acuerdo de reabrir el espacio de audiencia. Con ese acuerdo, ponernos de acuerdo también como comisión de qué invitados hacemos y en qué formato, porque estoy de acuerdo. Podríamos, como dice recién el diputado Torres, hacerlo en un formato seminario. O sea, aquí el tema es escuchar a las organizaciones. Si nos da el tiempo para hacerlo en la comisión, quizás es más largo y podríamos reservar entre todos una mañana entera, de manera de poder escuchar a las organizaciones. Eso tendríamos que hacerlo fuera de la formalidad de la comisión, pero podría ser más efectivo. Entonces, por ahora, quiero solicitar el acuerdo para poder recibir nuevamente organizaciones en función de las nuevas indicaciones que han ingresado. Sí, para que se refieran a las nuevas indicaciones. ¿Les parece? Bien, acordado. Entonces, pasando ahora al fondo, al contenido de la indicación, le quiero dar la palabra a don Jaime González para que podamos tener el tiempo de identificar cuáles son los puntos centrales de estas indicaciones y luego poder organizarnos para todo lo que viene. Así que, don Jaime, le dejo la palabra. No sé si tiene una presentación. Sí, presidente, muchas gracias por su intermedio, hacerme cargo de lo que dijo el diputado Ricardo Celi. Nosotros estamos dispuestos, obviamente, a mantener los acuerdos y la palabra empeñada. Nos hacemos cargo de aquello. Y en segundo orden de idea, si tiene a bien la Secretaría de la Comisión autorizar a compartir pantalla para que la señora María Paz Grandón pueda compartir una presentación respecto al texto de la indicación que nosotros hemos presentado. Autorizado ya. Cortado. Para el registro, Víctor Torres está invitando café a todos. Bien. ¿Estamos ok? ¿Estamos teniendo algún problema? Jaime, ¿tienes algún problema para ingresar? Sí, estamos compartiendo pantalla. Sí, estás compartiendo, pero no se comparte, digamos. Share. Yeah, pero no estoy sharing nothing. Screen share has failed to start. The window you select is invalid. No sé por qué. ¿Cuál es el problema que tienen?
que no puedo compartir, no me deja compartir. Dice share y dice screen sharing has failed to start. The window usually is embodied. Está inválida la selección. A ver, No sé, pero aquí está autorizado. de nuevo. Ahí está. Ahí me dejó. Perfecto. ¿Se ve? Perfecto. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de poder presentar, por su intermedio, señor presidente. Honorables diputados, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes lo que hemos trabajado durante bastante tiempo, desde hace algunos años, que hemos recabado información de los distintos profesionales de salud y en distintas instancias en los últimos 3 años. Quisiera un poco hablar de los antecedentes respecto a el desarrollo de lo que ha sido esta propuesta y partiendo con comentarles que originalmente el Código Sanitario estaba basado en un modelo biomédico donde el trabajo estaba centrado en el profesional médico, no así en el paciente o en el equipo de salud, con colaboradores médicos asociados, otros profesionales en el fondo que cumplen labores de colaboración médica al profesional médico, para también llevar sus cuidados en un plan de cuidado establecido. Esto no se condice con el modelo de salud familiar y cuidados psicosociales que incorpora la reforma el año 2004-2006, donde se implementan las APS en la práctica, en la atención primaria de salud, el concepto de equipo multidisciplinario de atención, y donde los cuidados están ya centrados en el paciente. Por el contrario, el código sigue estableciendo los cuidados centrados en el médico. Por lo tanto, es muy necesaria esta modificación como desde el término del modelo que queremos desarrollar como salud. El código queda desactualizado de esta forma y en la práctica se están haciendo otras cosas. Hoy día, el ejercicio de la medicina y profesiones afines incorpora tanto a médicos, cirujanos y químicos farmacéuticos, como ustedes saben, con exclusividad universitaria, e incorpora tangentemente a las enfermeras, los psicólogos, bioquímicos, matronas, tecnólogos médicos en oftalmología y auxiliares paramédicos de la salud. El proceso que desarrollamos para entregar esta propuesta partió del 2017, donde se convocaron a los colegios profesionales. En el 2018 se conformó un equipo de trabajo interministerial. Luego, el 2019, a través de una comisión de trabajo que se decretó por decreto exento, se comenzó el trabajo con un comité de expertos, una secretaría ejecutiva y un consejo asesor. Cada gremio participó de esta propuesta y se desarrolló un documento que fue revisado en enero, y en enero a muchos de los profesionales no estuvieron conformes con el proceso y agregaron algunas observaciones. Nosotros a partir del septiembre del 2020 nos juntamos nuevamente con los gremios en distintas reuniones y pudimos desarrollar una propuesta que incorpora mayormente las observaciones que los distintos gremios nos hicieron al documento que fue informado anteriormente. Por lo tanto, nuestra propuesta actual lo que incorpora básicamente desde el inicio es un cambio de título. Ya no hablamos de lo que decía antes del ejercicio de la medicina y profesiones afines. Lo que estamos incorporando hoy día es hablar del equipo de salud. El equipo de salud está conformado por profesionales, tanto profesionales como técnicos y auxiliares, que se desempeñan en el ámbito de la salud, quienes realizan acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación propio en el ámbito de su competencia específica, actuando ya sea en forma individual o en equipo, para dar una respuesta integral a las necesidades de salud de las personas, pero también de las familias y comunidades. Por lo tanto, incorpora el enfoque biopsicosocial, es un nuevo enfoque, ya no está enfocado en el médico, está enfocado en las personas, familias, comunidades, un enfoque biopsicosocial, ético, de derechos humanos, intersectorial y transdisciplinario, y que vela por el uso óptimo de los recursos disponibles.
A su vez, incorporamos que todo miembro del equipo de salud debe estar inscrito en el registro de prestadores individuales para tener una trazabilidad de los profesionales que hoy día están ejerciendo sus funciones a través de la Superintendencia de Salud. En un artículo ya 112A incorporamos a los profesionales con la descripción de todas las profesiones que el Ejecutivo quiere incorporar. Hablamos de profesionales de la salud que desempeñan actividades de bioquímica, enfermería, fonoaudiología, kinesiología, matronería, medicina veterinaria, nutrición y dietética, odontología, psicología, química, farmacia, tecnología médica, terapeuta ocupacional y trabajo social. En el caso de este último, únicamente serán considerados los profesionales que ejerzan la profesión en función propia del ámbito ligadas a la salud. Solo podrán ejercer las profesiones mencionadas en el párrafo anterior quienes posean el título respectivo otorgado por universidad o instituto profesional. O sea, acá le estamos dando un carácter de profesional a todos estos profesionales que se indicó anteriormente. Y además lo equiparamos a una legislación vigente equivalente a nivel 6 que señala la UNESCO. Por otro lado, también incorporamos en un segundo articulado, el articulado 112b, a los técnicos de salud. Los técnicos que colaboran en las acciones de salud de las personas son aquellos que poseen títulos técnicos de nivel superior en las áreas señaladas en el inciso del artículo A, claro. Los técnicos de salud podrán ejercer, los que podrán ejercer deberán estar en posesión de un título técnico, otorgado por una institución de educación superior del Estado reconocida por este, y también equivalente, pero en un nivel 5 ahora, respecto de la normalización de educación de la Organización de Naciones Unidas para la Educación y Ciencia y Cultura. Además, esta propuesta incorpora a los auxiliares de salud en un articulado 112C, donde tanto el auxiliar paramédico y los técnicos de salud en nivel medio ejercen oficios auxiliares, y también sus equivalentes en niveles 4 y 3 respectivamente UNESCO. Estos auxiliares serán autorizados por la Seremi de Salud como se hace hoy en día, y los técnicos de salud nivel medio deberán aprobar un programa correspondiente también autorizado por el Ministerio de Educación. Eso es lo que dice nuestra propuesta. En el articulado 113, sin perjuicio del anterior, los profesionales de la salud escritos en el 112A podrán atender enfermos en caso de accidentes o en situaciones de extrema urgencia. Esto se mantiene del Código Sanitario vigente. Cuando se cuente con un profesional respectivo en la localidad o habiéndolo no posea su asistencia profesional. También incorpora un artículo 113A de autorizaciones especiales, donde las Seremi de Salud podrán en su territorio respectivo autorizar el desempeño de profesionales del artículo 112A en barcos, islas, lugares apartados a quienes acrediten un título profesional otorgado en el extranjero equivalente a nivel 6 UNESCO, quienes acompañen a autoridades extranjeras también en territorio de la República mientras dure esta visita, y quienes realicen actividades docentes invitados por alguna institución académica reconocida también por el Estado y se encuentra en territorio de la República de Chile. Esta autorización que se entregue no será más allá de un periodo de 2 años. Además de las autorizaciones especiales del 113A, las Seremi de Salud podrá en su territorio respectivo autorizar el desempeño, aquí se me repitió, perdón. Del 113B incorporamos por primera vez la preparación de medicamentos y preparados farmacéuticos con unas nuevas condicionantes. La prescripción de medicamentos y preparados farmacéuticos actualmente, que se refiere al libro 4, corresponde a una actividad inherente del profesional de la medicina en toda ocasión, y el profesional de la odontología cuando el desempeño es estomatognático. Perdón. Y ahora estamos incorporando además la prescripción no médica, que es una prescripción que se realiza en otros países, siempre bajo autorización del Ministerio de Salud. La prescripción no médica la definimos con 2 tipos de prescripciones, la prescripción suplementaria y la prescripción independiente. En la prescripción suplementaria se habla de una prescripción sujeta a protocolos que se establecen previamente por una resolución del establecimiento de salud en que se desempeñe y siempre que se encuentre bajo supervisión de prescriptores independientes según lo defina el reglamento respectivo.
Y la prescripción independiente es una prescripción autónoma de un profesional autorizado para emitirla bajo reglamento respectivo MinSal. Los profesionales de la nutrición, dietética y tecnólogos médicos, con mención en imagenología y radiología, podrán efectuar la prescripción no médica suplementaria, mientras que los profesionales de la enfermería, kinesiología, matronería, química, farmacia, tecnólogos médicos con mención a oftalmología, podrían efectuarla una prescripción no médica suplementaria e independiente. Esa es nuestra propuesta. La prescripción no médica requeriría de todas formas la autorización adicional de la autoridad sanitaria según se determine en un reglamento dictado por el Ministerio de Salud. El reglamento establecerá los medicamentos además que cada profesional podrá prescribir. A grandes términos también quisiera señalar que en los últimos articulados incorporamos también tanto las indicaciones para exámenes clínicos como la prescripción de dispositivos médicos. Y por último, uno a uno están descritos los profesionales de la salud que antes se mencionaban de acuerdo a sus competencias respectivas. A su vez, en los artículos 115 se mencionan expresamente el ejercicio de los técnicos de salud a nivel superior, y en el 115A se señala el ejercicio de los técnicos de enfermería a nivel superior. En el artículo 116 hablamos del control ético. En el 117 hablamos de la gestión de docencia, investigación y funciones gerenciales, administrativas y ejecutivas. Disculpa, no sé si su presentación está avanzando, pero acá se quedó pegado en el informe técnico como una imagen que no era la que venía antes. No, es el resumen y yo estoy avanzando nada más rápidamente por lo que siguen los otros articulados para terminar rápido. Entonces, ¿en cuál vas? ¿En cuál vas? Perdone. Señalé el 116 que habla del control ético, el 117 que habla de las funciones de docencia, investigación y funciones gerenciales y administrativas de los profesionales. El 117 habla a grandes rasgos de las responsabilidades del equipo de salud, ejecutadas en el ejercicio de sus funciones y conforme al Lex Artis. Para terminar después con unos artículos transitorios antes de la entrada en vigencia de la correspondiente ley. Y así terminaría. En resumen, se revisan los ámbitos de aplicación de todas las profesiones nuevas incorporadas. Se diferencian con claridad los profesionales de los técnicos y auxiliares, y se amplía el aspecto de prescripción en definiciones específicas en el mismo libro quinto. Eso es un resumen a grandes rasgos de la propuesta que estamos entregando. Muchas gracias por su presentación. Debo decir que falta la firma al final de la indicación del presidente. No la tiene. Pero lo vamos a dejar pasar. No se preocupe. Pero le doy la palabra. Ah, no, el original la tiene. La tiene el original. Estaba equivocado. Le doy la palabra a colegas si es que quieren hacer preguntas respecto generales sobre contenido. De todas maneras vamos a tener otra sesión en que vamos a ir a asuntos más en particular. Así que si alguien quiere tomar la palabra, diputado Gaona. No sé si la diputada Girardi está pidiendo... Sí, presidente. Diputada, usted tenía la palabra desde hace mucho antes, así que le doy la palabra y luego al diputado Gaona. Sí, presidente. Bueno, quiero agradecer la presentación. Me falta lo que mencionó el señor González respecto al compromiso del ministro de incorporar medicinas complementarias, ¿no? Iba a preguntar por lo extraterrestre, porque está todo el mundo menos la medicina complementaria, o sea, no están ni los acupunturistas, ni los naturópatas, que son hoy día profesiones que están reglamentadas incluso por decreto por el Ministerio de Salud. Entonces, me extraña que no haya una sola mención a las medicinas complementarias, siendo que el señor González habla de un compromiso entre el ministro y yo. Entonces, por eso pregunto por todos los que somos extraterrestres, ¿no? ¿Cómo vamos a incorporarnos en este proyecto de ley? No hay ninguna indicación que se refiera a las medicinas complementarias, ni siquiera aquellas reconocidas hoy día por el Ministerio de Salud. Me llama profundamente la atención cuando ese ha sido un tema absolutamente central también en la discusión de este proyecto de ley que nosotros que ha tramitado la Comisión de Salud. Eso, presidente.
Muchas gracias. Diputado Gaona, luego el diputado José Miguel Castro y luego le devolvemos la palabra al Ejecutivo. Sí, en la misma línea de la diputada Girardi, quisiera preguntarle al Ejecutivo, bueno, entiendo entonces, de acuerdo a lo que ha mencionado don Jaime González, que todos aquellos acuerdos que ya tuvimos en el proceso legislativo que llevamos antes la indicación esta que llegó de ellos, del Ejecutivo, se van a respetar. Por lo tanto, entiendo que ahí van a estar los psicopedagogos, van a estar, en fin, todas aquellas profesiones u oficios que no están incorporados en la indicación. Si eso yo entendí que así es, y eso incluye, por supuesto, también lo de la medicina alternativa que señalaba la diputada Girardi. Entonces, quisiera que eso, parece que por tercera vez lo pudiera reiterar don Jaime González para quedarme tranquilo de que efectivamente lo que ya está legislado se va a incorporar, digamos, que no va a tener sorpresa en el camino, se lo puede tirar por tercera, por cuarta, por quinta, hasta por octava vez, señor González, por favor. Diputado Castro. Gracias, señor presidente. La verdad es que, bueno, en la misma línea, lo que yo entendí fue que se iban a incorporar y estaban abiertos a incorporar a cualquier otra profesión. Es más, yo le firmé y no me siento ningún extraterrestre y le firmé también su indicación a la diputada Girardi. Y en ese sentido estaban abiertos, eso fue lo que yo entendí. Si no, estoy muy equivocado o quizás yo y Gaona le entendimos mal, no sé, ojalá pueda especificarlo. Gracias, presidente. Ah, y una cosa más. Me parece muy bien algo que nosotros, por lo menos, no me acuerdo que lo haya tenido en otro proyecto, pero en base a la prescripción. Yo creo que es interesante y importante también que esas cosas queden bien regladas, porque una persona que en el fondo entrega un tratamiento medicamentoso o un tratamiento alternativo, es importante que eso también esté descrito. Yo creo que aporta mucho este articulado en eso. Gracias, presidente. Gracias, colega. Don Jaime González. Presidente, muchas gracias. Sí, por tercera vez, esta es una indicación que está formulada artículo por artículo y nosotros vamos a respetar los acuerdos suscritos por la comisión y en el caso de lo propuesto por la diputada Girardi, perdón, nosotros estamos llanos y dispuestos a mantenerlo porque además es un acuerdo suscrito con el señor ministro, con quien lo refrendé antes de ingresar a esta comisión. Entonces, en este sentido, la palabra empeñada se respeta, se cumple y serán incorporados. Y en ese sentido nosotros también incorporamos a los trabajadores sociales y a los terapeutas ocupacionales con una regla muy precisa que está en el sentido de que se incorporen, ¿no es cierto?, o se desarrollen en el ámbito de la salud. Y respecto, presidenta, a lo que ha señalado el diputado José Miguel Castro respecto a la prescripción no médica o non-medical prescribing, hacer presente que uno de los medios o una de las medidas más ampliamente difundidas para mejorar el acceso sanitario y la eficiencia de los sistemas de salud globales. Y es por eso que nosotros avanzamos en normar en un prescriptor de emergencia, en un prescriptor suplementario y en un prescriptor independiente, e incorporando a otros profesionales de la salud en orden a lo que hoy día es la práctica médica y clínica, con requerimientos y reglamentos que hoy día ya el Ministerio de Salud está en condiciones de poder normar y poder avanzar. Entonces, el proyecto de ley tiene varias cosas muy interesantes. Se avanza en control ético, se avanza en norma de responsabilidad y se avanza en definiciones de los equipos de salud y las funciones de todos y cada una de los distintos miembros de este equipo de salud. Y sin ninguna duda, nosotros estamos dispuestos, porque tenemos los oídos bien abiertos, los ojos también, a incorporar todas aquellas mejoras a este proyecto y al que ustedes ya tienen en votación en la honorable Cámara, Bien. presidente. Muchas gracias. Gracias. Bien, bueno, vamos a tener harto trabajo por delante. Yo creo que es una noticia positiva poder ya enfrentar esta discusión con todas las cartas sobre la mesa. Es una buena noticia también, creo que el gobierno va a tener que trabajar con los 13 diputados y diputadas, porque estamos todos bastante alineados en relación a los contenidos que tiene que tener esta ley. Y positivo que antes de que termine ojalá esta legislatura, hagamos un buen trabajo de modo de mandar un proyecto al Senado que sea aprobado, ojalá sin mucha discusión, si es que hacemos un buen trabajo acá. Así que vamos, yo les pido si alguien tiene alguna idea de cuál es el mejor camino para recibir a las organizaciones. Yo creo que hacerlo en comisión puede ser un poco extenso. Me inclino más por conversar con ustedes y buscar una fecha donde podamos bloquear la mañana de un lunes, por ejemplo, en que no haya comisión de salud y estamos toda la mañana con las organizaciones. Un viernes, un lunes quizás sería mejor, o sea, y no citar un lunes, no citar a la comisión,
y buscar, bueno, yo creo que no es necesario tanto organización, porque por Zoom es muy fácil organizarlo, no necesitamos un espacio físico, nos autoconvocamos y busquemos las organizaciones para ver. Sesión el día lunes, pero es más extensa, ¿no? Claro, pero ahí lo vemos formalmente. Yo le agradezco al Ejecutivo que esté ingresada la indicación, nos permite de verdad hacer este trabajo y a través de esta presidencia decirle también a las organizaciones que vamos a estar a solicitud y con los reparos de los colegas de volver a escuchar, ahora que van a poder tener el texto en sus manos. Ya deberá estar prontamente subido al sistema, pero ustedes probablemente tienen nuestros contactos, así que a través de ese medio les podemos mandar la indicación a quienes estén escuchando la sesión. Diputado Celis. Sí, le pediría, sé que Ana María tiene un tremendo trabajo, ¿no? Pero hacer el comparado, ¿cierto?, correspondiente lo más pronto, cosa que cuando lleguemos a esa conversación tengamos el comparado para comprender adecuadamente las modificaciones. Porque es difícil irlo viendo así, entonces creo que bien. Bueno, diputado Sandón, y con eso levantamos la sesión. Presidente, solo, a ver, ¿es comparado o es complementario? Es un comparado. Ya, porque el abogado Jaime González contestó a la diputada Girardi que iba a estar todo eso incluido, entonces me da la sensación que es un complementario lo que nosotros ya tenemos. No sé, no me queda tan claro, no es uno o el otro. Es un comparado, como quedó claro en la conversación, de que no es una indicación sustitutiva, sino que son indicaciones distintas que van a ingresar al comparado que ya tenemos, y donde de todas maneras yo le solicitaría a la secretaria que aquellas indicaciones que están ingresadas y fueron ingresadas sobre artículos que ya votamos, que estén en el comparado de todas maneras con una notificación diciendo que es un artículo que ya está votado y que necesitaría de la unanimidad para reabrir ese debate, pero que esté en el comparado para poder ver el texto en su completitud. ¿Bien? Bien, colegas. Presidente. Diga, don Jorge Costa. Gracias, presidente. Bueno, sumarme solamente a los comentarios, digamos, de los diputados presentes, por su intermedio, el suyo también, de la satisfacción de este proceso que no fue fácil, que fue complejo. Nosotros lo fuimos explicitando los detalles prácticamente semana a semana. Y obviamente que a nosotros lo que más nos interesaba es poder llegar con un texto de indicaciones que cumplimos. Nosotros habíamos indicado que esta semana del 9 de agosto íbamos a llegar con esas indicaciones. Obviamente que nos hubiese gustado llegar mucho antes, pero justamente lo importante era llegar con indicaciones y con el compromiso que ha descrito Jaime González en reiteradas ocasiones. Obviamente que estamos abiertos de incluir todos los acuerdos antes mencionados por cada uno de ustedes. Segundo lugar, también agradecer por su disposición, presidente, que lo acaba de explicitar, de que aquellos artículos que ya hayan sido votados estén de todas maneras en el comparado y se pueda someter a votación la posibilidad de, si por unanimidad, ¿cierto?, se reabra el debate para que esta Cámara, ¿cierto?, no se pueda privar del análisis de cada uno de los puntos que ha considerado relevante el Ejecutivo, para que obviamente, puedan tener su posición y no tengamos que presentarlo obviamente en la Cámara Alta. Y por último, presidente, solicitarle con mucho respeto y con mucha humildad también, si es posible, poder revisar en fácil despacho algunos de los proyectos que usted mismo había mencionado que estaba supeditado a que presentáramos este proyecto de libro quinto, que son los que tienen que ver con la alimentación de funcionarios y también con la atención preferente de cuidadores de personas con discapacidad, que fueron aprobados por unanimidad en la Comisión de Salud del Senado, y que incluso también uno de ellos lo había mencionado con anterioridad el diputado Torres, que obviamente van en beneficio de... No, todos ellos están Bien. funcionando. Vamos a coger la solicitud y poner el proyecto, como le decía, lo que queda de este mes, ambos. Bien, entonces, habiéndose cumplido el orden de esta sesión, esta se levanta, nos comunicamos para coordinarnos para tener este taller. En principio, resérvense, por favor, el día lunes, para no postergar y no generar ansiedad en los colegios profesionales que están esperando esta discusión, así que ojalá resérvense el lunes para tener una mañana de trabajo intenso. Bien, muchas gracias, se levanta la sesión. El 16.
Chao.